Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, llegamos a nuestro día jueves con este maravilloso tema que a mí en lo personal me ha edificado mucho porque me ha hecho recordar algo tan importante, el Dios en el que he creído. Y vamos a hablar en esta mañana de los parámetros o condiciones que Dios mismo respeta para hacer su voluntad. En algún momento les dije que no tenemos a un Dios tirano, aunque lo podría ser porque tiene su perfecta voluntad y hace lo que Él quiere sobre todas las cosas. Pero fíjense que Él mismo respeta algunas cosas que Él ha puesto como sus parámetros para hacer su voluntad sobre todos nosotros y sobre la naturaleza. El primero, dice, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Debido a que Dios es inmutable, sus palabras deben reflejar su integridad. Nos lo dice Números en el capítulo 23 y versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios no puede mentir. En Hebreos 6:18 nos dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él se respeta a sí mismo, queridas. Él no puede mentir. Lo que está escrito en su palabra, lo que Él mismo inspiró a los hombres para que lo escribieran, Él lo respeta y no va en contra de su propia palabra. Otra condición que tiene Dios dice, Dios no puede ser tentado por el mal. No existe ningún elemento en su naturaleza que pueda ser tentado por el mal. En Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amadas, no, las tentaciones no provienen de Dios. Si alguien ha creído en eso algún momento, por favor deséchelo, porque Dios no nos tienta. Aunque Dios a menudo nos prueba, Él no tienta a nadie. De hecho, Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal. Él nos da su palabra para que podamos huir, ¿verdad?, del mal, así como lo hizo Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Él respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Entonces nosotras apropiémonos de ese ejemplo para poder resistir a esas tentaciones que no vienen de Dios. Pero sí a menudo recibimos pruebas que Dios permite en nuestras vidas, pero no son tentaciones. En tercer lugar, Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse. Dios permanece fiel a las promesas de sus pactos. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no puede contradecirse, como hemos dicho. Una promesa, sabemos que es tan verdadera como la persona que la hace, ¿no es cierto? Sabemos que hay o conocemos personas o nosotras mismas hacen promesas y dependiendo de quién sea, nosotros sabemos muy ciertamente si la va a cumplir o no. Pero Dios no es así, ¿verdad? Entonces Él cumple su promesa. Al igual que Dios, su palabra es inmutable. En 1 Samuel 15:29 nos dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
Dios no revoca lo que ha dado ni desecha a quien ha escogido, como nos dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que si Él nos ha dado esos regalos, si Él nos ha escogido, estemos seguras que estamos en sus benditas manos. En cuarto lugar, nos dice que Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Debido a que Dios es justo, no puede simplemente, como decimos, hacer borrón y cuenta nueva. En Romanos 6:23 nos lo explica cómo es esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo clamó en el jardín de Getsemaní, ¿se recuerdan cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? Cristo tuvo que soportar una terrible agonía física y espiritual. La justicia perfecta de Dios pronunciada sobre el pecado para que la humanidad, nosotras como parte de esa humanidad, pudiéramos ser perdonadas y recibir el regalo de la salvación y convertirnos en una nueva criatura. Dios no podía olvidarse del pecado del hombre y decir: no importa todo lo que han hecho. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que sobre Él cayeran los pecados de toda la humanidad, desde el pasado, el presente y el futuro. Entonces Jesucristo tomó nuestro lugar y entonces Dios vio su justicia hecha sobre el pecado cuando Cristo murió, pero también resucitó para darnos la salvación y convertirnos en esa nueva criatura que puede llegar delante de Dios confiadas en su voluntad, en su misericordia y en su salvación, para ser sus hijas y vivir en la eternidad con Él, ya no sujetas al pecado. Es cierto que todavía seguimos cometiendo faltas y cometiendo pecado aquí en el presente, pero Dios nos ha perdonado y nos ha regalado esa salvación. Así es que tenemos que pensar muy seriamente en eso y saber si nos hemos convertido en una nueva criatura, si hemos nacido de nuevo, así como Dios lo quiere, aceptando el regalo de la salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Llegamos al final de este día, queridas, y nos encontramos el día de mañana, el último día para concluir este hermoso tema. Gracias.